Jnana Yoga, unidad en la diversidad, por Swami Vivekananda. Buenos días, Om Namaste, soy Pedro Nonay y os quería presentar esta traducción que he hecho de estos magníficos ensayos que hizo Swami Vivekananda sobre el Jnana Yoga, el yoga del conocimiento, y los he traducido al español. Los ensayos sobre Jnana Yoga son muy extensos y por eso lo he dividido en dos tomos. Este es el tomo segundo y en otro vídeo podéis encontrar el primero. En este segundo para mí es una de las ideas claves del Vedanta, que es la unidad en la diversidad. Vamos a ver cómo se estructura este capítulo. Bueno, aquí encontraremos un índice de los puntos que vamos a tocar. Por ejemplo, unidad en la diversidad, pues el alma no está en lo finito, el espacio y el tiempo están en Maya, el conocimiento aumenta la felicidad, etc. Y iríamos avanzando la inmortalidad, el microcosmos, el macrocosmos, y después hará un análisis exhaustivo del alma, de Atman, y además comparándolo con las diferentes escuelas del Vedanta. Y es interesante, yo creo que nadie ha hecho un análisis tan exhaustivo de lo que es el alma en ningún camino espiritual. Es impresionante descubrir el conocimiento y las deducciones que hizo Swami Vivekananda, y todas en relación con el Bhagavad Gita, por supuesto, que es donde se define el Jnana Yoga, y también las enseñanzas de su maestro Sri Ramakrishna Paramahansa. Y hay el último apartado, es este que es precioso: el hombre real y el aparente, es decir, ¿qué eres? ¿Cuerpo o alma? Es en teoría un poco el resumen de esto, y a través de la alta filosofía nos va a demostrar que que el hombre real es nuestra parte infinita, que es el alma, y que el hombre aparente es el cuerpo y no el alma. Bueno, yo os lo he traducido y además he añadido diferentes slokas, versos del Gita, y también comentarios de Sri Ramakrishna que nos permitirán entender mejor el significado de las enseñanzas de Vivekananda. Es un ensayo extenso, como podéis ver aquí, fijaros. No sé cuántas páginas son, serán 100 y pico páginas. Sí, por aquí vamos por la página 105. Pero vamos a ver un poquito cómo funciona, ¿no? Pues esto sería el primer apartado de este segundo bloque, que es unidad en la diversidad, que se basó en una conferencia que pronunció en Londres el 3 de noviembre de 1896. Y aquí ya vemos el alma no está en lo infinito, y a partir de ahí desarrollará este concepto. Y yo le he ido incluyendo toda esta serie de versos del Gita que nos ayudan a entender mejor los conceptos que estamos estudiando. Si veis por aquí alguna anotación como esta, no hagáis caso, porque esta es la versión de preimpresión que hice y que estoy utilizando para hacer este vídeo. Pero también os quería decir que lo importante lo voy subrayando en negro y también en colores. Temas importantísimos y que a veces nos cuesta entender, que el espacio y el tiempo están en Maya, o el concepto de nombres y formas, y aquí nos va a ir desgranando todos estos conceptos difíciles de entender a veces para un occidental, pero que son la base del Jnana Yoga. Vamos un poco como lo que vamos a ir encontrando. Un concepto curioso del Vedanta que cuesta entenderlo, que el bien y el mal son uno, son dos caras de la misma moneda. Y aquí también, por ejemplo, vamos a encontrar reflexiones de Sri Ramakrishna Paramahansa. Por ejemplo, Brahman está más allá de vidya y avidya, conocimiento e ignorancia. Está más allá de Maya, la ilusión de la dualidad. Y bueno, este sería uno de los varios comentarios que vamos a encontrar de Sri Ramakrishna, siempre relacionado con lo que nos está explicando Swami Vivekananda. Aquí vamos a ver, por ejemplo, aquí hay una referencia al zoroastrismo, ¿veis? Una referencia a la unidad del Vedanta, el alma del universo. Y aquí os he puesto un verso del Tristán y Isolda de Richard Wagner,
que fijaros que habla del alma universal, del gran todo. También encontraremos referencias a otros caminos espirituales o religiones, en este caso el Tao, y siempre relacionado con lo que estamos estudiando. Y aquí veremos la enseñanza filosófica de los Upanishads, renuncia a la idea de ir al cielo, y eso será una de las grandes revoluciones, de que Dios no está en un lugar, sino que Dios está dentro de ti. Lo comparará Vivekananda con otros caminos dentro del hinduismo como el Raja Yoga, que recordar que es él quien lo introdujo en Occidente. Y así iríamos desengranando este maravilloso ensayo de Swami Vivekananda, que insisto, yo recomiendo que si estudiáis conmigo los imprimáis, porque bueno, hay que reflexionarlos, hay que apuntar, hay que leerlos varias veces, y sobre todo cuando estudiéis Vivekananda o el Gita, no aceptéis nada como un dogma. Vivekananda, uno de los grandes méritos que tuvo fue explicar la compleja filosofía del Vedanta en términos de filosofía occidental, que los occidentales pudiésemos entenderlo. Y ese yo creo que es uno de los grandes éxitos. Él decía que había que explicar el Vedanta para que un niño lo pudiese entender. Yo honradamente no creo que lo consiguiese, y a pesar de que Ramakrishna, su maestro, sí que utilizaba parábolas como Jesús o el Buda para entender pues la difícil filosofía del Vedanta, ¿no? Pero creo que a veces no simplemente no consigue, porque son temas muy densos, muy complejos. Espero que estudiéis conmigo y que aprendamos todos juntos y que ayudamos a construir un mundo mejor a través del Vedanta, una filosofía, una metarreligión, si queréis llamarlo, que es capaz de abarcar todos los caminos espirituales del mundo. Om Namaste, muchísimas gracias.